Yo nací con el síndrome de osteogénesis imperfecta, comúnmente llamada huesos de cristal. Todos se daban cuenta de la negligencia, de la irresponsabilidad con la que mis padres me trataban, de los malos tratos, de los insultos de mi madre. ¿Qué te digo? Para mí era normal, era mi vida. Yo veía a mis hermanos correr, caminar, jugar, brincar y yo tirada en el suelo, recargada en costales, y empecé a caminar hasta los 6 años o después. Eso sí, fueron fracturas y fracturas y fracturas porque no dejaba de fracturarme. Me echaban la culpa. Todo era mi culpa. ¿Y ellos por qué iban a pagar por mi culpa? Como que mi presencia era batallosa para ellos. Entonces yo empujé la puerta, pero no alcanzó a ver que yo había abierto la puerta. Le dijo mi madre a mi hermana: pues quiere que le diga hija, pero está loca si cree que le voy a decir hija. Y pues yo quería sacarme el corazón, ¿no? Quería decirle: mira, ya sufro, estoy sufriendo por sus malos tratos. Y ahí fue cuando dije: pues si no me quieren aquí, ¿qué estoy haciendo? Les velé el sueño a mis padres y me fui de mi casa al pleno rancho, plena brecha. Hasta entonces yo supe que tenía el síndrome de huesos de cristal. Me faltaban como 25 días para cumplir 19 años. Y el doctor me dijo: puedes denunciar, porque si no recibiste la atención médica teniendo padre y madre con buenos recursos, esto es maltrato. Le digo: ¿sabes lo que se siente ser una carga muy para tus padres? Algo en lo que no quieren gastar, y me hacían sentir algo, no alguien. Nomás no se pierda la fe ni la esperanza. Yo decía y siempre le pedía a Dios: un día vas a cambiar mi vida. Yo lo sé, por algo me está pasando esto, pero un día mi vida va a cambiar. Y la cambié, yo ayudé a eso. Pues a ver cuándo cambia mi vida, no. Yo tomaba las decisiones para bien o para mal, pero va a cambiar. Casa Dr. Fu presenta. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es La Curiosidad Conecta. Soy Maru Lozano Llamas. Mi invitada de hoy viene a abrirnos su corazón, viene a compartir con nosotros cómo ha sido su historia marcada por una enfermedad de la cual nos va a platicar. Trae consigo más de 100 fracturas, una vida de lucha, de abandono, pero también ha logrado sobrevivir, ha logrado sanar su corazón y compartir su historia a través de un libro que también nos viene a presentar. Y viene desde Jalisco, y le agradezco infinitamente que venga hasta Monterrey, a Nati Valdivia. Gracias, Nati. Conocerte, leer tu libro, de verdad que es una inspiración. Gracias, Nati. Al contrario, gracias por darme espacio. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por permitirme compartir mi historia de lucha, de vida, de resiliencia, de aprendizajes, de derrotas, pero también de ganancias. De saberse levantar. Y eso es una cosa que cuando leí tu libro, que aquí está, Huesos de Cristal, híjole, es que no podía dejarlo de leer, de conocer esta historia tuya que está marcada por esta enfermedad, que vamos a empezar por ahí, ¿te parece? Tú naces como buena Sagitario porque tienes ese signo de fuego. Naces un 1 de diciembre de 1969. Eres un poquito menor que yo, un año nomás. Y naces en Jalisco. Platícanos un poco. Bueno, mi nombre es Natalia Valdivia Lomelí. Yo nací en un rancho. Me ayudó a salir de mi madre un partero llamado Don Panchito. Mi madre se aliviaba siempre con partero. Ella nunca, en sus tantos partos, nunca fue al doctor. Nunca. Nacíamos en el rancho. Y ese rancho se llamaba, creo que El Rinconcito, municipio de San Miguel, en el Alto Jalisco. Así que somos de los altos. Uh-huh. Yo soy la sexta de 13 hermanos vivos y 17 abortos. Yo nací con el síndrome de osteogénesis imperfecta, comúnmente llamada huesos de cristal. Dice mi padre que él al ver la deformidad de mis pies, porque yo nací con los pies deformes,
Al ver eso, él dice que a los días, él dice que a los días, mi hermana dice que fue a los meses, pero entre una fecha y otra la historia es la misma. O sea, me trajo a Guadalajara, desde aquel rancho a Guadalajara, con un señor que sobaba. Él, si le preguntan ahorita, él dice que no se me ocurrió llevarla al doctor. Sí se le ocurrió. No más que pues para él era más económico traerme con un señor que sobaba. Entonces dice que él le preguntó al señor, después de que el señor me sobó los piecitos, yo nada más quiero saber si esta niña va a vivir. Si va a vivir, para hacerle la lucha. Si no va a vivir, ni para moverle. Y el señor le dijo, no la mueva, se le va a morir. Y de ahí para el real mi padre nunca ha querido, él no sabe cómo se llama mi problema, él no sabe ¿cómo te diré? Las dificultades que tengo que sobrellevar con este problema. O sea, que me ha hecho desarrollar el problema ceguera, sordera, deformidad, aparte de innumerables fracturas. Pero tú supiste de esta osteogénesis imperfecta muchos años después. O sea, tú vivías en el rancho, tus papás no te llevaron al médico y tú ibas teniendo no solamente la osteogénesis imperfecta, que se llama huesos de cristal. No solamente es que tenías los pies deformes, es que con cualquier cosa te puedes fracturar. Por eso decía ahorita, llevas más de 100 fracturas en tus 55 años. ¿Cómo te diste cuenta que eras desde pequeñita diferente a tus hermanos? Que ellos sí podían correr, caminar y tú no podías. Bueno, yo, de que tengo uso de razón, yo estaba con mis padres. Pero dice mi familia que mi tía Inés me llevó a los 8 meses de nacida a la Ciudad de México, porque mi padre, pues, o sea, le preguntó a mi padre, oye, ¿y esta criatura? Y mi padre le dijo, no, se va a morir. Y mi tía Inés le dijo, ¿cómo que se va a morir? No, pues sí, así me dijeron. Y ahí la estoy dejando, ¿verdad? A ver cuándo se muere, ¿no? Entonces, pues mi tía Inés me llevó a México y me dio atención, fue la primera que me dio atención médica. Cuentan las personas que ya están grandes, pero todavía se acuerdan de mí, que me pusieron un yeso en la cadera y las piernas con un travesaño en medio. Quién sabe que se me habrá roto, ¿no? Pero bueno, no sé cuándo me regresó mi tía Inés. ¿Tú tienes religiosa? La religiosa, Ajá. Hermana de mi padre. Cuando yo tengo uso de razón, yo ya estaba en mi casa. Pero cuando yo empecé a tener uso de razón, yo no me podía sentar. Todavía no me podía sentar. Estaba siempre tirada en el suelo, recargada en costales de ropa vieja que mi madre rellenaba de la ropilla que ya no usábamos. Ella rellenaba costales y así me tenía recargada. Ahí pues me fracturaba, me tendían unos costalitos de plástico, unos costalitos encima de costales de maseca, unas cobijitas, y ahí me tenían. ¿Te dabas cuenta que era fractura o no sabías? Sí, no, sí, porque me dolía. O sea, gritaba. Y donde gritaba, ya mi padre decía, esta ya se desquebrajó. Era su palabra, esta ya se desquebrajó otra vez. Entonces él, en un trapo, en una garra, la rompía y le hacía una tira. Y ponía un huevo y harina, la revolvía y ya me enredaba la piernita donde yo me agarraba, porque yo me agarraba en la parte rota. Entonces, él me la enredaba y ya, ahí en el suelo era mi cama. Mientras yo me estaba fracturada, mi cama era el suelo, porque pues no me subían a la cama. Yo nada más me jalaban de las orillas del plastiquito y me ponían ahí a los pies de mis padres. ¿Qué te digo? 2 semanas máximo, 3, era mucho cuando yo ya empezaba a moverme, o sea, ya había pegado mi hueso. Regularmente eran las piernas la que más se fracturaba, con cualquier movimiento no me podía voltear a la izquierda ni a la derecha,
levantar mis manos a la altura de la cabeza, se me caían, se me zafaban los hombros. Los hombros, los brazos de los hombros. Entonces, ¿qué te digo? Para mí era normal, era mi vida. Yo veía a mis hermanos correr, caminar, jugar, brincar, y yo tirada en el suelo. ¿Y te cuestionabas por qué yo no puedo caminar, por qué yo no puedo correr? No. Hazte cuenta que era mi normalidad, era mi vida diaria, no sé, yo no tenía noción. Yo no sabía lo que era la palabra enfermedad. No lo sabía, no sabía que yo tenía una enfermedad. Me empecé a sentar casi entre 3 y 4 años y empecé a caminar hasta los 6 años o después. Eso sí, fueron fracturas y fracturas y fracturas porque no dejaba de fracturarme. Cuando estaba sentada, si yo recargaba el peso, o sea, si yo me ladeaba de un lado o del otro, tronaban mis piernas. Y era llorar y llorar. O sea, mi padre decía, ¿por qué lloras? Si el hueso no duele. Pero yo lloraba, pues me dolía, como de que no duele. A mí me dolía horrible y me siguen doliendo horrible las fracturas, créemelo. Claro. Oye, tus hermanos jugaban contigo, o sea, no sentías... Tú cuentas en el libro que a pesar de todo eso, tú te sentías feliz, una infancia feliz con tus hermanos. Sí, mi infancia fue feliz con mis padres, de que yo tengo uso de razón a los casi 9 años. Yo fui feliz con mis padres. Mi madre era geniosa, sí, no le hacía, pero vamos, era lo que conocíamos. Uh-huh. No habíamos conocido dulzura o ternura o un buen trato, no. Entonces éramos felices. Llovía, era hermoso. Mis hermanos iban a cortar cañas a la milpa y se acercaban a darme. Tengo una hermana más chica que yo y otro hermano, que somos más seguidos. Uh-huh. Ya el tercer hermano para abajo de mí, pues ya se llevan 5 años. Entonces eso yo ya no supe cuando nacieron porque ya mi tía me había llevado a México casi a los 9 años. Y ahorita vamos para allá a platicar esa historia. ¿Tú te llevabas con tus hermanos, jugaban? Sí. ¿Tú no sentías de alguna forma u otra un rechazo? No, todo era... ¿Ibas a la escuela? No, qué esperanzas. ¿Tus hermanos? Mi padre no nos mandó a la escuela. De mí para arriba no nos mandó a la escuela. ¿Por? Mi madre decía que una tía mía le decía, comadre, ¿por qué no lleva a sus hijos manda a sus hijos a la escuela? Y mi madre decía, no, entre menos sepan, mejor. O sea, son más dóciles, son más obedientes. O sea, la ignorancia para ellos era obediencia. Uh-huh. Era sumisión. Que finalmente, pues viviendo en un rancho, tantos hijos, 13, que digo, no es nada fácil tampoco, ¿verdad? No es nada fácil, pero mi padre tampoco quería esforzarse más. ¿A qué me refiero? Mi padre tuvo su rancho muy joven, entendemos que trabajó para eso. Pero vamos, si tienes hijos, pues son tu responsabilidad. No son del vecino, claro. No son de nadie más. Bueno, tuvo su rancho, tenía ganado. Mi padre era ganadero. Le iba bien. ¿Tenía recursos para llevarte al doctor? Ah, claro. Mi padre tenía buenos recursos. Pero me da pena decirlo, pero mi padre ama mucho su dinero y le costaba y le cuesta todavía a sus 86 años desprenderse de su dinero. Le pesa tanto que mis hermanos tienen que prácticamente mantenerlos porque él no quiere gastar. Y tú eras feliz en tu infancia, pero tú no tenías conciencia de ir a la escuela, de que tenía que verte un doctor, de que tu vida ahí no era lo mejor para ti, ni siquiera sabías lo que tenías.
cómo te lleva tu tía a México. Bueno, después de que empecé a caminar a los 6 años, un poquito después, hicimos mi hermana y yo la primera comunión. En 1978, en agosto, mi tía Columba, en paz descanse, la segunda hermana religiosa de mi padre, en el agosto de 1978 fue a visitarnos a Jalisco. Ellas iban regularmente cada año en agosto, una semana. Entonces me vio caminando, porque ella siempre desde que yo nací hasta entonces me había visto, en esa fecha donde ella iba, siempre me había visto tirada en el suelo, o sea, fracturada. Entonces, ese agosto de 1978, mi tía me vio caminando y me dijo, oye, Nata, ¿a poco sí caminas? Y le digo, sí, tía, sí camino. Y ya fue que me dijo, oye, Nata, ¿te quieres ir conmigo a México? No, pues, qué felicidad. Para mí era felicidad que mi tía me dijera, oye, ¿te quieres ir conmigo a México? No, pues luego ni le dije 2 veces, sí, me quiero ir con usted. Entonces, me dijo, dile a tu papá. Y pues yo ahí voy con mi papá y le digo, papá, dice mi tía que si me deja ir a México. Y ya me dijo mi papá, dice, sí. Dice, nomás dile a tu tía que venga. Pues ya. Le dije a mi tía, dice mi papá que sí, que vaya usted y le diga. Yo fue mi tía y le dijo, oye, mijo, ¿sí me la dejas ir? Y le dijo a mi padre, sí, llévatela, al fin que se va a morir. Lo mismo es aquí que allá contigo. Eso me dijeron, que se va a morir. ¿Tú escuchaste eso, Nati? Yo lo escuché. ¿Qué sentiste? Nada, porque yo no sabía ni lo que era muerte. Yo le tenía miedo a la palabra muerte, pero no sabía o no me quedaba claro qué era muerte. Cuando por ejemplo, que mis hermanos se enfermaban, mi padre nos decía, nos veía llorar o enfermitos y decía, ahorita voy a ir con Tiburcio para que los mida y les haga su cajón. Tiburcio era el que hacía los cajones para los que iba a sepultar. Entonces asociábamos la palabra muerte con Tiburcio y los cajones, pero en realidad no sabíamos lo que era muerte. Entonces, ¿tú ahí no te sentías rechazada todavía? No. Mis hermanos, mi hermano que sigue de mí para arriba, él siempre andaba cargando conmigo. Siempre. Íbamos a cuidar las vacas y mi hermana y yo siempre andábamos pegadas con él. Pero yo caminaba poquito, porque en el rancho no usábamos zapatos y yo caminaba así. Hace cuenta con la mitad del pie del empeine y la mitad de la planta. Entonces yo caminaba así, yo me cansaba muy rápido. Entonces yo siempre le decía a mi hermano, Juan, ¿me canchas? Ya me cansé. Y Juan, ¿me canchas? Ya me cansé. Y me canchaba. Mi hermano cuidando las vacas y conmigo en la espalda. Mis hermanos eran buenos y son buenos. Mis hermanos siempre han sido buenos conmigo, todos. Gracias a Dios. En sus posibilidades, ahorita ellos me han echado la mano, vuelvo a repetir, en momentos de urgencia, en fracturas, en que me han tenido que internar por salmonela, por hipertensión o por cualquier cosa. Ellos están al pendiente. ¿Y qué te hace falta? Y me están echando la mano, gracias a Dios, en esos aspectos. Te vas, qué bueno, porque digo, son un montón y que sean tan unidos y te apoyen. Te vas con tu tía Columba a la Ciudad de México. Tú escuchas que te dice tu papá, que le dice a tu tía eso, que te vas a, pues lo mismo da que se muera aquí que allá. Pero tú te vas contenta porque te vas a la aventura, porque está tu tía. ¿Y qué pasa ahí?
Ahí estuve 6 años, ahí terminé, ahí estudié la primaria y ahí vi el mundo diferente. Ahí entendí que yo había nacido con un problema. No sabía cuál era, yo no supe cuál era. Probablemente se lo dijo el doctor a mi tía, el doctor que me vio ahí en el hospital de la congregación, pero yo no sabía que me lo haya dicho a mí directamente, no. Probablemente mi tía sí lo supo o sí lo sabía. Ahí estuve 6 años, conocí muchas compañeras y ahí también fui muy feliz. Mi tía era dura, era enérgica, era cuadrada, no era flexible, pero era generosa. Era muy generosa conmigo. Quizá no me apapachaba, pero tenía detalles. Me llevaba por ejemplo, a Santa María la Ribera, a mandarme a hacer los zapatos ortopédicos, que fue que me enderezaron los pies. O sea, nomás me los enderezaron, de que yo caminaba así, pues al menos ya caminaba así, ¿no? ¿Te llegaste a fracturar estando en México? Como unas 15 veces. Ay, caray. Sí, no dejaba yo de fracturarme. No he podido. ¿Y cómo supiste que lo que tenías se llama osteogénesis imperfecta? Hasta casi los 19 años, pero ahorita voy a llegar ahí, mira. No, apenas vamos en los primeros años en la Ciudad de México, en este orfanatorio. Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino, donde estaba tu tía Columba, hermana de tu papá. Ahí tuviste amigas, fuiste a la escuela. ¿Qué es lo que más te gustaba de vivir ahí? Oír novelas. En el radio. Oías el radio. Mi tía me compró un radio porque yo tenía buenas calificaciones y cada término de ciclo escolar ella veía mis calificaciones y pues no eran tan malas, o sea, 9, 9.5, 9.2. Ah, no, entonces, muy dedicada, Nati. Según, pero bueno. Entonces, en uno de esos términos de ciclo me regaló un radio de pilas grandotas, Rayovac. Entonces me encantaba a mí oír radio. Ay, qué fascinación. Yo iba en concierto en Radio Centro, que cada semana pasaban un artista diferente. Uy, no, qué felicidad. Oye, las radionovelas, ¿no? Calimán, Porfirio Cadena. Mi papá hacía la voz del presentador. Mi papá, sí, en paz descanse, mi papá decía, ¿por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Ah, ¿verdad? Esa voz era de mi papá, sí, señor. Fíjate, y bueno, y las radionovelas y programas y de todo escuchabas. A José Gutiérrez Vivo, ay, cómo me fascinaba. Me fascinaba oír también al doctor Lamoglia. Ernesto Lamoglia, claro. Ese. Sí. Pero cómo me fascinaba. Y me ayudó mucho en la crianza de mi hija. Que ahorita vamos para eso. Ahorita vamos a platicar lo de la hija. Entonces, te fascinaba escuchar el radio, ibas bien en la escuela y no extrañabas a tus papás, a tus hermanos ahí en San Miguel. Sí, los extrañaba. Yo extrañaba mucho a mis padres, a mis hermanos. La vida del rancho la extrañaba mucho. Correr. Yo corría en el rancho y extrañaba correr. ¿Por qué extrañaba? Porque en el orfanatorio ya era lo opuesto. Mi tía me tenía prohibido correr, me tenía prohibido bajar escaleras. Yo siempre estaba sentada en un sillón. Lo menos que pudiera correr, lo menos que pudiera bajar escaleras, lo menos que pudiera estar con mis compañeras, porque éramos 120 niñas. Entonces, imagínate, era un mundo de niñas. Claro. Y en la primera ocasión una de ellas me empujó y me rompió un brazo. Me caí, me rompió un brazo. Entonces mi tía ya me tenía prohibido todo. Sí, y era entendible que estuvieras ahí, porque además era su responsabilidad, ¿no? Sí. Una niña con que todavía no se sabía que era una enfermedad. Nomás que me rompía. ¿Y tu tía tampoco te llevó al doctor para tratar de ver? Tu tía sí. Sí, mi para tía ver sí. qué tenías. Te digo, no sé si el doctor le dijo a mi tía el nombre del síndrome.
En realidad no lo sé. Probablemente sí, probablemente no lo sé. Pero mi tía me daba atención médica, o sea, me hacían muchos estudios, radiografías, si me fracturaba, pues me llevaban a que me enyesaran, sí, a que me enyesaran, porque con ella no me operaron ninguna vez. Solamente era yesos, ajá. Los yesos para la fractura. Bueno, cada año ibas un mes a ver a tus papás, a tus hermanos, con tus tías y todo, te regresabas. Me regresaba. ¿Hasta cuándo? Hasta 1984, agosto de 1984, mi tía me regresó, que fue cuando yo terminé el 6º año de primaria. Para entonces yo ya me quedaba claro que yo tenía un problema físico, un problema de salud, cuál yo todavía no lo sabía. Pero bueno, aquí fue cuando empezó mi dificultad más grande. El hecho de llegar con mi madre y haber estado separada de ellos 6 años. Porque entonces mi madre, no sé, a lo mejor yo estoy comparando injustamente, pero yo pienso que mi madre, me imagino que hizo como los gatitos cuando dan a luz a una cría y se los quitan por un rato, ya después los desconocen. No sé si se han dado cuenta. Hay animalitos, y te digo porque yo crié uno. Crié un gatito que su mamá no lo quiso porque lo parió en un molino y el gatito se le cayó. Y lo encontró el dueño del rancho hasta las 24 horas. Y ya que se lo quiso acercar, ya no lo quiso. Entonces, a lo mejor ese tiempo, esa distancia en el tiempo, yo pienso que mi madre cambió conmigo. Claro, mi madre no era dulce, mi madre no era amorosa, mi madre cuando me cambiaba en el suelo renegaba, a veces era brusca. Cuando me tenía que limpiar en el suelo que me fracturaba, que yo no podía caminar. Pero aún así era normal. Yo no sentía que era brusca conmigo, que yo pensaba que era normal, ¿verdad? Pero ya después sí empezó a cambiar su forma, su modo de tratarme. Empezó como a los 2-3 meses. Los primeros 2-3 meses fue más o menos así muy bonita de modo, ¿no? Pero después empezó a ponerme a barrer. Cuando mi tía le había dicho, ella no puede hacer trabajos pesados. No debe cargar cosas pesadas. No puede trapear, no puede barrer, no puede hacer quehaceres porque ella está enferma. Y no puede dejar de usar sus zapatos ortopédicos. Se lo dejó claro a mis padres. Es más, le dijo el doctor que si hasta podía dormir con ellos, era mucho mejor para ella. Pero entonces mi tía le dijo, obviamente no va a dormir con ellos. Pero así de delicado es su dificultad. Entonces, se le tiene que tener mucho cuidado cuando me entregó con ellos. No, a mi madre se le olvidó, yo creo. Te digo, a los 3 meses, más o menos, empezó a ponerme a barrer. Obviamente, yo siempre he sido miope. Yo no usaba anteojos. Yo empecé a usar anteojos hasta casi los 16 años. ¿Y todo el tiempo tenías dificultad para ver y no te habías dado cuenta? Sí, yo siempre le decía a la maestra, es que no alcanzó a ver el pizarrón y pues párate y ve. O me deja parar, o me pone y ella me ponía hasta adelante, lo más cerca del pizarrón, y yo siempre leía aquí, porque no veía. Pero vamos, pues mi tía yo creo que no pensó que yo tuviera esa dificultad, porque pues rendía en la escuela. Entonces, yo creo que no se fijó mucho, no se enteró mucho. Entonces, pues cuando mi madre me empezó a poner a barrer, pues se me quedaba la basura. O no veía dónde, vamos, yo le trapeaba y
No, pues es que está sucio, no, pues es que aquí hay basura. Y empezó así como que lástima de haber estado con monjitas y no sabes hacer nada. Y yo así como que, ¿cómo que lástima de haber estado con monjitas? Pues si mi tía no me dejaba ni lavar mi ropa. Nada. Yo no le recogía un traste. Yo no me servía. Todo lo hacían por mí, las compañeras. O sea, nadie nos levantábamos. Había 3, 4 compañeras que eran las que levantaban los trastes de las 120 niñas y los lavaban. La lavadora industrial que tenía mi tía, que se la habían regalado los padres dominicos de allá allá por la colonia, no recuerdo ahorita, Villacuapa. Allí tienen un convento los frailes dominicos y le regalaron a mi tía una lavadora del tamaño de la pared. Entonces ahí echaba, haz de cuenta, las 40 sábanas de uno de los dormitorios y luego echaba las otras 40 sábanas de otro dormitorio, luego las otras 40 y así los fines de semana que lavaba. Y era mi tía la que echaba la ropa. Ya nada más Centina le decía a las más grandecitas, vayan a tender la ropa. Uniformes, batas. Y nada de eso hiciste tú porque no. Por tu condición. Que nadie en ese momento tampoco se sabía qué era. ¿Qué era? Cuando llegas con tu mami y empieza pues a cargarte la mano. Prácticamente. ¿Hablaste con ella y le dijiste, oye, ¿me puedo fracturar o me puede pasar algo? Todos tenemos en nuestra familia a alguien a quien queremos o admiramos por lo mucho que nos han dado. Papá, mamá, una abuela, el abuelo, un primo, un tío, bueno, hasta un compadre o una comadre. Y muchas de las veces pensamos que no nos alcanzaría la vida misma para devolverles un poco de lo mucho que nos han dado. Hoy yo te ayudo a que esto cambie. Mi equipo de producción y yo ponemos a tu disposición las cámaras y micrófonos de este estudio para poder hacer esta entrevista donde la persona que tú tanto quieres plasme su vida tal y como lo hacemos en mi programa. Regálate la oportunidad de archivar en video la historia de esa persona tan importante para ti y los tuyos. Manda un WhatsApp a este número que aparece en pantalla para ponernos en contacto contigo y brindarte más información. Te garantizo que más que una entrevista es un legado para el alma. ¿Me puedo fracturar o me puede pasar algo? Me cacheteó y me ensangrentó la cara. Entonces con ella no se podía dialogar. A ella no le podías contestar ni refutar nada. Porque así te lo dije y si me contestas te rompo la boca. Entonces tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo porque yo le tenía miedo a los golpes. De la primera vez que me golpeó, yo le tenía miedo. No más le volví a contestar. Tenía que hacer las cosas, pudiera o no. Quizá pude trabajar fracturada. Ya no fue entonces hacer el aseo, ya era hacer comida. Ya era hacer, porque mi hermana la mayor ya se había casado, la siguiente hermana ya se había casado también. Mi madre acababa de parir la última hija en 1986 y fue mi responsabilidad. O sea, tú la vas a cuidar, tú le vas a dar la mamila. Aparte de la cocina, aparte de lavar trastes, y no crees que estaba el fregadero y la pila, no sé, nada. No. Tenía que ir por una cubeta hasta saliendo del patio hasta allá como 15 metros por una cubeta de agua. ¿Te llegaste a fracturar en esa época? Me llegué a caer y me dolía mucho la espalda, mucho. Inclusive cuando mi padre nos llevaba a misa, en los trastazos yo me quejaba. Y mi padre, ya vas a empezar a pujar y ya vas a empezar a quejarte. Se molestaba. Pues ya no me quejaba. ¿Qué hacía?
Quizá me pude haber fracturado el coxis o alguna vértebra, porque pues hace 2 años que me tomaron una tomografía, todas las vértebras de mi espalda están desbaratadas, o sea, tienen muchas fracturas. El coxis tendrá unas 5 o 6 fracturas, mi cráneo tiene una, aparte de las piernas, los tobillos, las rodillas, los codos, las costillas. O sea, mi cuerpo está hecho pedazos. Por eso le llaman huesos de cristal. Es una situación con la cual se nace, pero es muy poco común, ¿verdad? Tú llegaste a desesperarte de tal manera de esta situación que estabas viviendo con tus papás que decides huir. Antes de huir, en algunas ocasiones era tal mi desesperanza porque mi madre no dejaba de hostigarme. Mi padre, cuando yo le pedía zapatos, él decía que él no me iba a comprar zapatos. ¿Por qué? Que yo trabajara, que yo cosiera, que yo hiciera deshilados, lo que se hacía en esa época, y que yo me comprara lo que necesitaba. Que él no me iba a comprar zapatos, que él no iba a gastar su dinero por mí o conmigo. ¿Por qué? Que gastar su dinero en mí era como echar su dinero en una bolsa sin fondo, en una bolsa rota. O sea, era desperdiciar su dinero, prácticamente. Entonces sentías que lo mismo, como te trataban a ti, trataban a tus hermanos. En algunos aspectos sí, sí, pero ellos tenían la ventaja de estar sanos. Mis hermanas veían bien, ellas cosían. Mis hermanas habían estado ahí toda su vida, ya estaban acostumbradas a ese trato. Yo no. Haz de cuenta que yo llegué, me perdí en el tiempo, porque de chiquita yo no sentí ese maltrato, no lo sentí. A lo mejor y sí, pero yo no lo sentí porque yo había crecido, desde que yo tenía uso de razón estaba ahí. Entonces yo no había sentido ese maltrato. Quizá mis hermanas sí, pero pues ellas lo normalizaban igual que yo lo normalicé de niña, ¿no? Los reniegos de mi madre cuando me limpiaba, cuando me hacía del 2, cuando me orinaba nada más. De un día para otro me cambiaba, aunque yo estuviera mojada o durara 24 horas orinada. Era normal. Ya me había acostumbrado. Entonces cuando yo llegué, pues se hace cuenta que perdí la costumbre, ¿no? Me perdí en el tiempo, porque mi tía no me trataba así. Mi tía me trataba con consideración. Era dura, pero era generosa, te atendía y considerada por tu condición, que aún no se sabía que era. ¿No te volvieron a comprar zapatos ortopédicos en San Miguel? No me volvieron a comprar zapatos ortopédicos. Como yo pude, me fui comprando zapatito normal. Después, unos guarachitos de plástico. Y así. Pero sí se me veía la deformidad. Y pues de ahí yo empecé a sufrir bullying. Antes no era bullying, antes era burla, era acoso, señalamientos. Y mira sus pies. Y ya yo me compré mis primeros anteojos a mis casi 16 años. Mi graduación era de -9 dioptrías. Entonces, pues fue duro para mí el cambio. Ese cambio fue drástico, de haber recibido atención médica, de haber recibido consideración, de haber recibido un buen trato, porque mi tía nunca me insultaba, mi tía nunca me hacía menos, mi tía siempre estaba al pendiente de mí, qué ocupaba. Me compraba mis revistas de Menudo, de Yolanda Vargas Dulce, de Lágrimas y Risas. O sea, ella me consideraba tanto que no hallaba cómo ayudarme más. ¿Y tú no buscaste la manera de regresar con tu tía? En ese lapso de 1984 a 1988, yo le escribí a mi tía y yo le suplicaba y le lloraba y le decía, sácame de aquí, estoy sufriendo mucho.
Pero mi tía ya no podía cuidarme porque la habían cambiado del orfanatorio. Ya no era la encargada. En 1984 la cambiaron a ella. Por eso es que me regresó con mis padres, porque ya no me podía cuidar. Y ella decía, yo no puedo llevarle o dejarle mi responsabilidad a otra hermana, no puedo. Y mi pobre tía sufría conmigo cuando yo le contaba cómo me trataban. Porque mi tía decía, ¿por qué te tratan así? Pero tampoco mi tía nunca tuvo el valor de confrontar a mis padres y decirles por qué la tratan así. Ella era, no sé si era imparcial o no, por no meterse en problemas con su hermano y su cuñada, ella calladita. Nomás veían, eran espectadores, igual que los vecinos, igual que mis familias, mis tíos, mis tías. Todos se daban cuenta de ese trato. Todos se daban cuenta de la negligencia, de la irresponsabilidad con la que mis padres me trataban, de los malos tratos, de los insultos de mi madre. Yo llegué a recibir insultos de mi madre en el aspecto de que luego me preguntaban que si yo ya tenía novio y mi madre luego contestaba, en esta chueca y en esta ciega, ¿quién se va a fijar? Véanla cómo está. ¿Quién la va a voltear a ver? Entonces, la gente así como que me veía y me veían con piedad y yo creo que han de haber pensado, pobrecita de ti, mija, ¿qué madre te tocó? Porque así era mi madre. En alguna vez que se murió un tío, mi madre le dijo a mi hermana, arréglate para que vayas con nosotros al velorio. Y yo le tenía miedo quedarme sola porque los velorios son en la noche. Uh-huh. Entonces, yo tenía 7 hermanos más pequeños que yo. Mi hermana, la que sigue de mí, más chica, es un año, más chica que yo, 1 año, 4 meses. Pero aún así, ella me daba seguridad. El que ella estuviera conmigo me hacía sentir segura. Porque mis padres tenían una tienda y luego llegaban muchachos en caballo o personas a comprar a la tienda y a mí me daba mucho miedo. Miedo. Yo me iba a esconder hasta no sé dónde porque tenía miedo. Todo me daba miedo porque tenía muchas limitaciones. No veía, no sé si ya no escuchaba o me costaba a veces entender algunas cosas y entonces yo no podía resolver. Y yo decía, pues estando mi hermana me ayuda. Ella vivió ahí, ella sabía qué hacer, cómo resolver, yo no. ¿Cuántos años tenías ahí? Pues fue entre casi 15 años y 18 años. Y tenías a cargo, 7. Con tu condición, a 7 hermanitos. Ponle que ya mi hermana, la que seguía de mí, el otro y la otra eran 3, tenía 4 chiquitos. A los que tenía que bañar, lavarles la ropa, hacerles de desayunar, de comer y de cenar a todos. O sea, yo hacía para todos. Lo tenían que hacer para todos. Yo no sabía cocinar. Cuando freía los frijoles con la manteca fría, mi padre luego entraba a la cocina y luego decía, ¡ay, freíste los frijoles con la manteca fría! Y yo decía, ¿qué es la manteca fría? ¿Cómo es la manteca fría? Porque yo no sabía cocinar, pero lo tenía que hacer. Ahora sí, cuéntame por qué y cómo le hiciste para huir de ahí con tu condición. ¿En ese momento tenías bastón o cómo te apoyabas para caminar? No, yo caminaba bien. Yo caminaba bien, gracias a Dios. Dios me dio la licencia, a diferencia de muchos que tienen mi dificultad, que no pueden caminar. Yo sí caminaba bien. Yo empecé a necesitar ayuda en 1999, que se me fracturó mi pierna izquierda. O sea, tengo 26 años más o menos usando ayuda, muletas primero, y en la andadera apenas dará unos 3, 4 años. Uh-huh. Pero antes podías caminar bien. Pero antes yo caminaba bien. Pero
con cuidado porque con cualquier cosa te podías fracturar. Exactamente. Pero no te terminé de comentar de aquel velorio. Disculpa, se me olvidó. Sí, y yo también me fui por otro lado. Perdí el hilo. Sí. Entonces yo le decía a mi madre, ¿pero por qué se la lleva a ella? ¿Por qué se la lleva? Y me decía, pues porque quiero llevármela. Pero yo tengo miedo quedarme sola. Pues así me la voy a llevar. Aunque tengas miedo, no te va a pasar nada. Entonces yo me metí a mi cuarto. Ya me fui a mi cuarto y mi madre se fue detrás de mí. Y ahí fue donde me dijo, me la llevo a ella porque ella es muy bonita. Y los vecinos andan detrás de ella. Y tengo miedo que me le vayan a hacer algo. Pero a ti, ¿quién te va a voltear a ver? Mírate cómo estás. ¿Crees que alguien te va a voltear a ver? Y hace cuenta que me partió el corazón. Me dolió tanto. Tanto. ¿Qué te digo? Desde que empezó a perderme la paciencia, era mugrosa buena para nada. Ella eres una mugrosa buena para nada. Ella eres una buena para nada. Ella eres una mugrosa. Eran sus palabras más groseras y más, lo más ofensivo que nos podía decir, ¿no? Pero que como que conmigo se ensañaba, como que nada era suficiente. Todo lo que yo hacía estaba mal hecho. La comida estaba mal hecha. Siempre era criticarme, es que esto está así, es que esto aquello, mira nomás, qué cochinadas. Pues yo no sabía hacer nada. Pero bueno, en muchas ocasiones cuando mi padre nos llevaba a misa, a mí me tocaba sentarme en la orilla, mi madre en medio, mi padre manejando y yo en la orilla de la puerta. Y en muchas ocasiones yo quería abrir la puerta de la camioneta y dejarme caer. Yo decía, si yo no existiera, ellos serían mejor, ellos serían felices sin mí. Su vida sería mejor sin mí. A este grado era mi desesperanza. Se me acababa la esperanza. No la tenía. Yo veía todo oscuro, todo gris. No tenía esperanza. Yo decía que me voy a morir. ¿De qué te aferrabas? ¿De qué te agarraste para no hacer eso? No sé. Dios, yo creo que estaba ahí conmigo porque tenía miedo. Y quería hacerlo. Yo decía, si me muero, ellos van a estar mejor. Mi madre ya no va a batallar conmigo. Yo pensaba en ellos. Ahora mi padre siempre me culpaba. Mi padre decía, es tu culpa. Yo tenía que sufrir para merecer el cielo. Y yo decía, ¿cuál cielo? Pues, ¿qué crees, que salvarse es tan facilito? No. Tienes que sufrir. Entonces, yo decía, pues si me dejo caer, quizá ya no voy a sufrir, ¿no? Y quizá ellos tampoco van a sufrir conmigo. Porque como que mi presencia era batallosa para ellos. Aparte de que pues luego me hacían burla delante de ellos y ellos pues así como que se querían esconder, ¿no? O sea, como que no es quién sabe de quién es, ¿no? Entonces era penoso, pero ellos no entendían cómo defenderme, cómo decirle a los niños que se burlaban de mí, oigan, respétenla, ella está enferma. Como yo lo habría hecho, ¿no? Uh-huh. Como yo he defendido a mi hija cuando me le han hecho bullying en la escuela, por ejemplo, que he tenido que ir a hablar con los profesores y a ver por qué mi hija esta persona la está molestando. Mis padres no. Yo no tuve quien me defendiera. Yo tenía que aguantar burlas, tenía que aguantar que abuelita, que mira que tiene los pies al revés, que mira sus anteojos, parecen fondos de botella. Y cosas así, mira que está chiquita, mírala. Y a veces me señalaban en bola.
Y era tan penoso, era tan vergonzoso. Claro, ahora ya cambiaron los tiempos. Ahora es raro el niño que se me queda viendo, por supuesto. Yo creo que ya, gracias a Dios, cambiaron los tiempos. Yo creo que a partir del Teletón, que ya muchos niños han visto que nacemos personas enfermas, ¿no? No, y que en muchas escuelas también son escuelas inclusivas y ya se habla mucho más de esto. Me queda la duda. ¿Regresaste y el tiempo que estuviste en San Miguel, no volviste a la escuela o sí? No, yo ya no volví más a la escuela. ¿Estudiaste ahí solamente? En San Miguel no. ¿Estudiaste solamente con tu tía Columba? ¿Regresaste a San Miguel y ya no volviste a secundaria? Ya no, a la escuela ya no. Pero bueno, en 1987 parece que me contaminé de salmonela. Entonces, hace cuenta que atacó mis articulaciones y no pude caminar como 6 meses. Mi padre igual, ya cuando vieron que de a tiro no caminé, bueno, se apiadaron de mí. Se apiadaron porque un primo y mi abuelito querían ir, oían en el radio a un homeópata que muy bueno, que se anunciaba y que ahí en el centro de Zacatecas él atendía. Entonces mi abuelito le dijo a mi padre, oye, este muchacho y yo queremos ir con ese homeópata, por si quieres llevar a Nati, porque ellos veían que yo estaba tirada en un sillón, que no podía caminar, que el vómito no me dejaba, que la diarrea no me dejaba, no podía. Y ella no podía dar paso. Entonces, pues me llevaron. Ahí, claro, micha y micha del viaje, ¿verdad? Me atendió el doctor, sí, y le dijo a mi madre, esta muchachita está muy mal, señora, ¿sí se da cuenta? Y mi madre, sí, me doy cuenta. ¿De veras se da cuenta que tiene una niña muy enferma? Sí. Ya le dijo el doctor, mire, le voy a dar este medicamento, estas gotitas, que chochos y yo no sé qué. Pero sí le dijo, va a empeorar, pero me la vuelve a traer. Y ya le dijo, haga de cuenta que esto que le doy es como una vacuna. La vacuna hace reacción, pero vuélvamela a traer, me la tiene que volver a traer. ¿Se está entendiendo? Le digo a mi chica que el doctor se levantó cuán grande era y se inclinó sobre mi madre y le dijo, me la tiene que volver a traer porque ella está muy enferma. Sí, mi madre todo dijo que sí. Jamás me volvieron a llevar. Efectivamente empeoré. De tardar, ¿qué te digo? Media hora en caminar 10 metros para ir al baño, ya tardaba hasta 1 hora, colgándome de las ventanas porque entonces no tenía con qué caminar, agarrándome de la pared porque me dolían horrible los pies. ¿Tus hermanos no te ayudaban a ti? No. Mi madre no me quería ni ayudar a lavar mi ropita. No, y cuando tú puedas, tú la lavas. Yo no. Así. Mi hermana, la más chica que yo, me llevaba un platito de comida al sillón, me llevaba de desayunar. Yo nomás salía de mi habitación y me ponía en un sillón porque no podía caminar. Y todo me dolía, no podía hacer más. Y a partir de ese momento tu salud empezó a deteriorarse. Peor de lo que finalmente naciste con esta condición, pero empeoró con el tiempo. Luego llegó mi tía Inés en uno de esos días y me dijo, cuando te compongas me escribes y yo vengo por ti, te llevo a México y te llevo al doctor. Haz de cuenta que me inyectó una jeringa de esperanza. Esa fue mi esperanza, esa promesa que me hizo mi tía Inés. Cuando yo se la dije a mis padres, no me la dijo delante de ellos, me la dijo a mí sola. Cuando yo le dije a mis padres, mi tía Inés me dijo que me iba a llevar a México cuando yo pudiera caminar. Mi padre dijo, bueno,
cuando ella vuelva a venir, tú calladita. Tú no vas a decir nada. Si ella te dice, bueno, te vas. Y si no, tú calladita. Pues entonces, haz de cuenta que esa esperanza me levantó de nuevo. Dios sabe cómo volví a caminar, porque era mucho el dolor, bajé mucho de peso, me puse muy, muy enferma. Fue la única vez que me llevaron al doctor. No doctor, era un homeópata. No recibí la atención adecuada. Jamás, mi padre jamás me quiso llevar al doctor, jamás quiso siquiera por, no sé, duda, interés o por, no sé, algo de decir, bueno, voy a saber, quiero saber por qué se fractura, por qué no ve, por qué tiene esa deformidad. Él no. Él hasta ahora ha seguido pensando que yo me voy a morir. Obviamente me voy a morir. Como todos. Claro, para allá vamos todos. Pero él, te digo, siempre pensó que yo tenía que batallar porque Dios me había mandado esta enfermedad y era mi culpa. Yo tenía que pagar con dolor porque Dios sabía por qué me la había mandado. En lugar de decir, si Dios me dio esta criatura es porque yo tengo las posibilidades de ayudar a esta criatura indefensa. No, ellos volteaban esa culpa. O sea, me echaban la culpa. Todo era mi culpa. ¿Y ellos por qué iban a pagar por mi culpa? Para ellos todo era culpa. Y lo sigue siendo. Es culpa. Pero bueno, llegó la tía Inés. Bueno, empecé yo a caminar. Y en lugar de mandarle una carta, le mandé un telegrama. Yo dije, para más rápido, ¿verdad? Grandes males, grandes remedios. Rápido le mandé un telegrama a escondidas. Que escondidas. Con un amiguito le dije, oye, ¿me harías favor de poner este telegrama? Sí, mi amiguito lo puso. Y sí, llegó la tía Inés. Pero jamás me dijo nada. Se le olvidó. Y si no se le olvidó, yo creo que ha de haber dicho para que me eche un compromiso. Pero yo ya caminaba, gracias a Dios, volví a caminar. El día que fue, se quedaron de un día para otro. Entonces, una muchacha que iba con ella se quedó a dormir en mi cama, porque mi cama era una grandotota, era la de la abuelita. A mí me la dieron, la más vieja. Esa para Natalia. Bueno, pues en esa dormía yo. Y cuando iba a visita, pues a veces quedaban a alguien en esa cama. O sea, haz de cuenta, casi 2 camas y media chiquitas, mi grandota era. Entonces, como yo veía que mi tía Inés no me decía nada, pues yo le dije a esta muchacha, oye, dile a mi tía Inés que si ya me voy a ir con ella. Yo ya había arreglado ahí una bolsita. Yo en cuanto vi la camioneta, yo dije, ya viene mi tía. Ya tenía todo listo para irte. Una bolsita de plástico con ahí 2, 3 garrillas nada más. Pero mi tía no dijo nada, entonces yo le dije a esta muchacha, dile a mi tía que si ya me voy a ir con ella, que si sí me voy a ir con ella. Y esta muchacha me dice, pero Natalia, ¿qué estás pensando? Dice, allá vas a ir a un infierno. Y yo así ¿como que qué? Sí, dice, allá es un infierno. ¿A qué vas? Si aquí tienes a tus papás. Y yo decía, pero pues ya vivo en un infierno. Ya vivo. Tú vives en uno allá, yo vivo en otro acá. Digo, pero mira, ni más grande ni más chico, tú nomás dile a mi tía. Nada más eso te pido. Dile a mi tía que si me va a llevar sí o no. Y ya. Yo no sé. Y luego me dijo, le dije, yo nomás, ¿sabes lo que? Así como que en confianza, ¿no? Le dije, ¿sabes nada más lo que me gustaría a mí de este infierno que estoy viviendo? Le digo, que mi madre en lugar de decirme mugrosa, buena para nada, de menos que me dijera hija.
Le digo, no sabes cuántas ganas tengo de que me diga hija. Nunca te dijo hija. No. Mi madre no. Nunca me dijo. De un tiempo para acá ya, ay, mi hija, y mi muchacha, y mi hija. Un día le dije, no me diga mi hija. ¿Pero por qué, mi hija? Si usted es mi hija. No me diga, por favor. No me diga. Nomás eso le pido. Y ya le recordé lo que me dijo. Bueno, ahorita te digo lo que me dijo enseguida. Me dijo, esta muchacha le dijo a mis tías, y mis tías le dijeron a mis padres que yo quería que me dijeran hija. Entonces, bueno, pues se fue la tía Inés, nunca me dijo nada. Se fueron. Se regresaron a México. Y esa tarde que se regresaron, yo iba a entrar al pasillo donde mi madre y mi hermana estaban. Y yo oí a mi madre, hace cuenta así como tu cortina, la puerta por dentro y la cortina por fuera. No, más bien la cortina por dentro y la puerta por fuera. Entonces yo empujé la puerta, pero no alcanzó a ver que yo había abierto la puerta. Y en ese instante le dijo mi madre a mi hermana, ¿sabes lo que le dijo Natalia a tus tías? Y dice mi hermana, no, ¿qué le dijo? Y le dijo, pues quiere que le diga hija, pero está loca si cree que le voy a decir hija. Dice, ¿a poco por no decirle hija no va a hacer sus quehaceres? Mira, nada más está. Y hace cuenta que, pues yo tenía esta agarradera de la puerta y nada más me puse así. Y pues yo quería sacarme el corazón, ¿no? Yo quería decirle, mira, ya sufro. Ya sufro. Estoy sufriendo por sus malos tratos. Estoy sufriendo porque nada es suficiente. Porque yo soy un cero a la izquierda. Soy nada, soy nadie. Porque me siento sola, me siento triste. Me siento rechazada. Y sufro. Pero no se le podía decir nada. Nada. Me fui. Solo lloré, me fui. Me fui atrás de la casa y lloré y lloré. Y ahí fue cuando dije, pues si no me quieren aquí, ¿qué estoy haciendo? Yo ya tenía 18 años. Recién los había cumplido en diciembre. Y eso pasó como en junio, julio. De que yo ya había cumplido 18 años, ya iba a cumplir 19. Entonces yo dije, me voy de aquí. ¿No me quieren? Pues, ¿qué puedo hacer? Y empecé a trabajar, a coser más. Pues yo cosía y ahorraba mi dinero. Ya no me compraba nada. Yo lo que quería era irme de ahí. Aquel día se me acabó el afecto por mis padres. Se acabó. Porque mi madre era el arma que mi padre empuñaba en mi contra. Era esa espada que él empuñaba. Si yo le decía, necesito esto, iba con ella. Ay, sí, ya está tu muchacha allá jodiéndome que quiere esto y que necesita aquello. Y mi madre era la que me daba mis aplacadas, ¿no? O sea, nosotros no te vamos a comprar nada. Nosotros no te vamos a hacer esto. Nosotros no aquello. Nosotros no. ¿Por qué? Entonces, ¿tú veías esa diferencia de trato entre tus hermanos y tú? Es que mis hermanos no estaban enfermos. Era la ventaja de ellos. A mi hermana no la trataban mal. Todos mis hermanos mayores ya no estaban en la casa. Yo era la mayor. A raíz de 1984 que yo llegué, ya ninguno de mis 6 hermanos mayores estaban. Que eran los que te protegían. Que eran los que me ayudaban. Uh-huh. Entonces yo era la mayor, a mí me cargaban la mano. Diariamente nuestros pies caminan de 8 a 10,000 pasos y nos llevan por el mundo. Pero con un solo malestar nos cambia la vida. Casa Dr. Food es tu aliado en el cuidado de tus pies. Somos líderes en el ramo con más de 60 años de experiencia y te ayudamos a mejorar tu calidad de vida.
Que el dolor en los pies no se convierta en un dolor de cabeza. Atendemos pacientes con toda clase de necesidades y contamos con la más alta tecnología para atender podología preventiva, lesiones, uñas encarnadas, hongos en las uñas y pie diabético, entre otros servicios. Pon tus pies en manos de los expertos. Casa Dr. Food. Entonces yo era la mayor, a mí me cargaban la mano. Pero tú no podías con esto. No podía, para mí era duro, para mí era pesado. Aparte de lo físico, lo emocional era muy pesado. Y bueno, la gente a lo mejor no lo ve, eres muy chaparrita. Entonces, hacer el trabajo de una casa con los hermanitos y con la condición de estos huesos de cristal, con el problema de la vista, pues no se te podía pedir o exigir hacer lo mismo que los demás, que de alguna manera u otra, pues esto fue lo que orilló a que te fueras, juntaste tu dinerito. Se me está viniendo el tiempo encima, Nati, y tenemos todavía mucho que platicar. ¿Te tomas esa bolsita de plástico? No, para entonces yo ya había hecho una funda y le puse un cierre, había metido todos mis documentos, mi ropa. Y cosiste tu funda. A mano, le puse el cierre y bueno, el 2 de noviembre de 1988 les velé el sueño a mis padres y me fui de mi casa a las 12 de la mañana. Pleno rancho, plena brecha, solo, frío, miedo. Claro. Pues ya era octubre, ya era noviembre, entonces hacía frío, pero llevaba el corazón con mucha esperanza. Yo decía, en algún tiempo, en algún lugar, en algún espacio, mi vida va a cambiar. ¿Y a dónde te fuiste? ¿A dónde te ibas? ¿O qué ibas pensando, Natalia? Solo cambiar mi vida. Yo ya estaba harta de malos tratos, estaba cansada de humillaciones, de burlas, de todo. Y me regresé con mi tía Columba al orfanatorio nuevamente. Ya estaba otra madre. No me fue nada bien con esa madre, pero empecé a estudiar la secundaria en el Instituto Morelos, ahí de Tacuba. Y después entré a la Escuela Nacional para Ciegos. Cuando yo me enteré que mi problema era osteogénesis imperfecta, yo me fui el 2 de noviembre de 1988 y esa misma semana, como el día 4 o 5, el doctor Ricardo Quesada, que trabajaba en el dispensario Santo Domingo, ahí con Sor Teresa, mi tía le había dicho, no seas malita, que la revise el oftalmólogo porque ve la graduación que trae. Entonces, el doctor, la madre me dijo, mija, ve al consultorio 4, ahí está el oftalmólogo, ve para que te revise, ya terminó. Y ya el doctor me puso contra la puerta y me quitó mis anteojos y me revisó con su lámpara y me dijo, ¿sabes qué es lo que tienes? Le digo, no. Y ya me dice, tienes un síndrome que se llama osteogénesis imperfecta. Y ya me dijo, ¿te has fracturado? Le digo, sí. ¿Cuántas veces? ¿Oyes bien? Pues yo creo que sí. ¿Tienes deformidad? ¿Alguna deformidad? Le digo, pues los pies. Hasta entonces yo supe que tenía el síndrome de huesos de cristal. Me faltaban como 25 días para cumplir 19 años. Hasta entonces yo había escuchado ese síndrome. Supe que tenía yo ese síndrome. Y que pues había grandes probabilidades de que me lo hubiesen heredado alguno de mis padres. Grandes probabilidades. Quizá no el 100%, pero sí 80-90%. ¿Es genético? De osteo, de hueso. Ajá. Y génesis de genética. Ajá, es genético, te afecta los huesos, la vista y el oído. Y los dientes. Y los dientes. Sí. Pero estamos hablando que pasaron 18 años para que se te atendiera de un diagnóstico que lamentablemente tus papás no quisieron o no pudieron
No quisieron. Sí podían, pero no quisieron. Atenderte desde pequeña. ¿Tú crees que tu vida hubiera sido distinta si te hubieran detectado, atendido y detectado desde el principio? Sí, no estaría tan deteriorada, quizá no habría sufrido tanta fractura, quizá, pero pues el hubiera ya no existe. Claro. Y pues, ¿qué fue para ti el saber, esto es lo que tengo? Fue enojoso, frustrante, rabioso. Y el doctor me dijo, puedes denunciar. Porque si no recibiste la atención médica, teniendo padre y madre con buenos recursos, esto es maltrato. Y puedes denunciarlo. Yo le comenté a mi tía y mi tía me dijo, no, ¿cómo vas a levantar la mano en contra de tus padres? ¿Ya se te olvidó el 4º mandamiento, que es honrar a tu padre y a tu madre? Y le decía yo, ¿y a ti ya se te olvidó todo lo que me han hecho batallar? ¿Ya se te olvidó? ¿Cuánto he batallado? No más por su negligencia, por sus insultos, por su irresponsabilidad, por sus ganas de no esforzarse. ¿Por qué no se quisieron esforzar? Ellos no querían esforzarse conmigo porque era yo un peso muerto. Era una carga muerta. Le digo, ¿sabes lo que se siente ser una carga muerta para tus padres? Un peso muerto. Algo en lo que no quieren gastar. Y me hacían sentir algo, no alguien. Yo era algo inservible. ¿Sabes lo que es eso? Pero no, mi tía me dijo, no lo vas a hacer. No puedes hacerlo. Créemelo, les habría ganado una buena manutención al menos no habría pasado tantas necesidades. De ahí anduve rodando. Y pues, ¿qué te digo? He sobrevivido. En el 2000 me salí a vivir con el papá de mi hija del orfanatorio. Tuve a mi hija. Que además, qué riesgo. Me fracturó las costillas. Embarazada, con esta condición y embarazada. Esto platicas en tu libro que incluso te dijeron, ¿cómo, Nati? No te embaraces porque tienes un riesgo. Quizás pudiera ser en un momento o la bebé o tú. Y aquí están las dos. Afortunadamente, bendito Dios. ¿Cómo cambió tu vida el ser mamá? Con todo lo que narras en el libro, que hay que leerlo, que no fue fácil. Pero tu vida, esa esperanza que a lo mejor después perdiste, ¿la obtuviste siendo mamá? ¿Qué te digo? El día que nació ella fue el día más feliz de mi vida. El día más feliz. El día que mi madre dijo que yo estaba loca si creía que me iba a decir hija, fue el día más triste de mi vida. Pero cuando nació mi hija sentí la felicidad. Claro, a los 2 meses de que mi hija había nacido, su papá me dijo, ahorita vengo mi hija, y no volvió. Solo se fue. No supe por qué. Lo anduve buscando, pero después le dijo a las madres con las que trabajaba, igual de la misma congregación, que él no era el papá de mi hija, que quién sabe quién era. No podía hacer nada para que me ayudara con su manutención, nada, porque no me la había reconocido. Entonces tenía que pagar 30,000 pesos para un ADN. Para poderlo denunciar o obligar. Pero, pues, ¿de dónde? ¿Cómo hacía? Si me dejó con una mano atrás y otra adelante. ¿Y quién te ayudó a sacar adelante a la niña? Y por un lado, con tu condición, ¿no? Y por otro lado, ¿de qué vivían? De la misericordia de Dios. Y las madres me ayudaban. Sor Teresa, Martínez Penilla,
una religiosa que me ha querido mucho desde que me conoció. Desde 1988, ella me dio mi primer trabajito. ¿De qué trabajabas, Nati? Ayudándole en la enfermería. Ahí aprendí a inyectar, a sacar sangre, a tomar estudios de laboratorio. Era el trabajo de la enfermería. Como asistente de enfermería, por ejemplo. Más o menos. Sí. Entonces, ella me conoció desde entonces y jamás me ha soltado. Es hora de que todavía me ve con mucho cariño. Mi hija nació en el hospital cuando ella ya la cambiaron del dispensario, la cambiaron a un hospital ahí por Marina Nacional, por las torres de Pemex de la Ciudad de México. Ahí nació mi hija y la madre, bendito Dios, no me desamparó. Ahí me dejó el papá de mi hija, ahí nació, ahí me dejó. ¿Y te quedaste con tu niña, que hoy tiene 23 años, Nati? Pero regresaste a San Miguel. En el 2010 terminé un diplomado. Yo terminé la secundaria y ya no hice la prepa. No hice la prepa porque estaba perdiendo la vista con mucha rapidez. Entonces yo dije, ¿para qué estudio la prepa? Me puse a estudiar inglés en el Politécnico, en el Anglo, e hice un diplomado para maestra de inglés en el Anglo de Cuautitlán Izcalli, del Estado de México. Y pues es como he sobrevivido. Trabajé con las madres, igual, ayudándoles, dando clases en sus colegios. Pero ya era muy cansado porque ya yo tenía a mi hija y volví a regresar a otro orfanatorio, allá por Atizapán. Ya no, mi hija ya sufría mucho porque las niñas me le pegaban cuando yo la dejaba para ir a la escuela. Y yo dije, no. Como que ya vivir en orfanatorios, ya no. Entonces terminé yo mi diplomado y me vine con mi chica a San Miguel. ¿Cuántos años tenía Gaby? Tenía, ¿qué te digo? En el 2010, ella 8 años, ella nació en el 2002. Yo me vine en el 2010 de la Ciudad de México. Y regresaste a San Miguel. San Miguel el Alto, en Jalisco, pegadito a Arandas, muy cerca de San Juan de los Lagos, que mucha gente que nos sigue o ha ido a San Juan de los Lagos o conoce a San Juan de los Lagos, porque van a ver ahí a la Virgen. De Tepatitlán también, en esta zona, de que todo el resto de la historia la van a leer en el libro, espero, que se llama Huesos de Cristal, que lo pueden encontrar en Amazon. ¿De qué viven ahora? Me trajiste esta flor hermosa. Es una pluma que tú hiciste. ¿Vives esto? Hago mucha manualidad de gancho. Me encanta el gancho. ¿No tienes dificultad para ver? Prácticamente ya lo hago de memoria. Claro. Haz de cuenta que ya agarré maña como los ciegos. Uh-huh. Yo empecé a tejer desde casi los 7 años, muy chiquita. Mi hermana mayor me enseñó. Uh-huh. Entonces ya tengo, ¿qué te digo? 40 y tantos años tejiendo. Entonces claro. Ya prácticamente estoy viendo la tele, volteando para acá, yo estoy tejiendo. Uh-huh. Y si no tejo, hazte cuenta que me pican las manos. O sea, es terapia en todos los sentidos y te ayuda porque además vendes cosas que haces con este tejido. Sí, me ayuda, tengo el apoyo de personas con discapacidad. Y por favor, el gobierno federal, las personas con discapacidad que no tenemos ni pensión ni nada. Pero sí tienes nos dan la apoyo. Mitad de un adulto, sí. Pero les dan menos que el adulto mayor. Sí, nos dan menos. Un llamado a las autoridades federales, ¿no? ¿Hay algún apoyo por parte del gobierno de Jalisco o del municipio? No. Ahorita Jalisco está brindando el apoyo a familiares que cuidan un familiar enfermo. Okay. Pero las citas, o tiene uno que ir a la cita, ya mi hija se inscribió, pero están saturadas las citas, no sé. Pues hay que buscar la manera. Tiene uno que inscribir. Y hay que buscar la manera
que si es para personas con discapacidad, pues faciliten la manera de también los registros, ¿no? Porque, oye, no está tan fácil. A raíz de los años, la evolución de esta condición de la osteogénesis imperfecta, tienes el problema del oído, que traes 2 aparatos. Sordera. Traes, sin los aparatos no escuchas nada. Sí escucho, pero tienen que hablarme con mucha fuerza, muy fuerte, porque si no, no. Se me complica. ¿Puedes caminar? Sola daré 2, 3 pasitos, pero me tengo que detener de algo porque ya pierdo el equilibrio con mucha facilidad. Y la última fractura fue que en julio fui a Puebla en avión y nomás por recorrer así mi pie derecho, se tronó el tobillo. Ay, Dios. Iba empezando a caminar apenas en septiembre. Traía muletas porque no podía apoyarme con la andadera. Con la andadera solo me equilibro, pero con las muletas pues sí cargo el peso para no apoyar el pie. Pues se me resbaló una muleta y me caí y me rompí las costillas apenas en septiembre. Y cosas así, ya no dejo la andadera pues. Claro, porque te da más seguridad. La andadera me da seguridad. Me da más estabilidad. de 100 fracturas. Más o menos. Vives en San Miguel el Alto. Tu hija está por terminar la carrera de médico veterinario. Me imagino que es una emoción enorme, por supuesto. Ha sido mucho esfuerzo, tanto físico, económico, emocional. No las vemos duras luego, pero yo le digo a mi hija, tú, con que termines tú la carrera es la mejor herramienta que yo te puedo dar. Mientras estés bajo mi responsabilidad, yo haré lo que pueda para que termines esa carrera. Yo quiero, Nati, varias cosas. Una, que me le des un mensaje a todas esas personas que a lo mejor tienen una condición distinta que las demás, que se sienten rechazados, a lo mejor como tu caso o a lo mejor no como tu caso, a lo mejor rechazados por los compañeros, por la familia, que sienten que su condición los ha hecho sentirse menos. Porque yo sé que a pesar de todo lo que has vivido, y aquí lo platicas en este libro, tú hoy por hoy sonríes, hoy por hoy tienes palabras de aliento, hoy por hoy compartes cosas muy lindas en WhatsApp o en tus redes sociales, porque tu vida dio un giro. Y ese giro, aun y cuando traes un dolor en tu corazón, porque lo sigues teniendo, porque tus padres viven y hay algo ahí que todavía que no se ha resuelto emocionalmente en tu corazón, porque fue muy duro lo que viviste. Sí creo que puede ser inspiración. Por un lado, para otras personas que tengan una condición y que sufran rechazo. Y por otro lado, a los padres, ¿no? A los papás, que a veces con sus frases, sus tratos y sus actitudes no saben el daño que pueden hacer en sus hijos. Mira, para los padres es muy simple. Si van a ejercer su sexualidad, son muy libres de hacerlo. Pero eso sí, que entiendan que un hijo es una gran responsabilidad. 2 hijos son 2 grandes responsabilidades. 3, 4, 5 son grandísimas responsabilidades. Pero cuando tienes un hijo enfermo, también es tu responsabilidad. Y no se vale repartir culpas, vomitar culpas sobre un hijo que no es culpable, porque aquí no hay culpas. Se asumen responsabilidades y se buscan soluciones, pero no se buscan culpas, nada más. Y para los hijos, no es para los hijos el mensaje, es para las autoridades. Yo iba a demandar a mis padres y estaba en todo mi derecho de haberlo hecho y obligarlos a pasarme una manutención de por vida, porque yo nací con un síndrome
y no se me va a quitar jamás. Y no, aquí no se trata de culpa, se trata de responsabilidad. Y si no lo hacen por las buenas, pues al menos por las malas, pero que lo hagan, porque es su responsabilidad. Mi padre decía, pues que te mantenga el gobierno no tiene la responsabilidad, es de ustedes, no del gobierno, ni mía. Pero bueno, yo le digo a los hijos que se sienten rechazados, insultados y abusados por sus padres, que hablen a las autoridades. ¿Sí? ¿Quién más le puede poner un remedio? La familia, el núcleo familiar o los que están alrededor, por no tener problemas, se quedan callados. Porque así hicieron conmigo. Toda mi familia se daban cuenta. Todos los vecinos se daban cuenta. Y nadie hacía nada. 1 o 2 le dijeron a mi padre, hágale caso, esa muchacha se le va a morir. Y mi padre decía, no vale lo que vale una vaca. Entonces, ¿qué haces contra esa situación? Antes no teníamos cómo denunciar, cómo hablar por teléfono. Ahora sí. Ahora la mayoría de los niños o ve la tele o tiene un teléfono a la mano. Y ahí lo revisan. Tú has ido a terapia y has estado... He tenido que ir. Claro, por todo lo que viviste. ¿Ves a tus papás hoy? ¿Tienes tratos con ellos? Prácticamente tengo 2 años que tuvimos una seria dificultad y ¿cómo te diré? Le dije a mi padre, mire, entre menos nos veamos y entre menos nos hablemos, mejor. Porque ustedes son mi enfermedad. Ustedes, les guste o no, ustedes vomitaron sobre mí una culpa que yo no tenía, por zafarse de su responsabilidad, por esquivar su responsabilidad. Entonces, ustedes por su lado y yo por el mío. Porque yo me siento mal. Todavía es hora de que los veo y no es que no perdone. Yo te puedo decir que ya los perdoné. Porque ya muchos de mis recuerdos no me causan llanto. Porque antes era de que un recuerdo lloraba. Y lloraba a lágrimas suelta. Ya no lloro. Pero el dolor ahí está. Y no se me va a ir porque si las cicatrices del cuerpo, ahí las tienes, las cicatrices del alma no se quitan. No se borran. Y no es tan fácil olvidar. El perdonar no significa que se te olvide. El perdonar, yo pienso, como a mí me ha pasado, es ir sobrellevando los recuerdos sin que te duelan tanto. Y eso es lo que a mí me ha pasado. Puedo decir hoy por hoy que siento felicidad, siento mi alma plena, feliz. Pero mi causa de mi felicidad es mi hija. Mi motor, mi vida, la luz de mis ojos es mi hija. Y creo que he hecho lo posible y he asumido mi responsabilidad de darle la mejor educación como Dios me ha dado a entender. Me siento muy orgullosa de poderte conocer. Me siento muy honrada de que hayas venido hasta acá con toda la dificultad, porque la gente no lo sabe. Pero tú no puedes viajar en avión, tú no puedes viajar en camión. Tú tienes que viajar ni siquiera en auto, sino en una camioneta porque no puedes ir sentada, tienes que venir acostada. Hiciste todo eso para estar aquí, Nati. Yo te agradezco. Dame tu mano, por favor. Gracias. Ahorita te voy a dar un abrazo bien grande. No tan fuerte porque no te vaya yo a romper. Pero muchas gracias por venir a contar tu historia. Yo quiero invitar a la gente a que te siga. ¿Tienes redes sociales? Facebook, estoy como Natalia Valdivia. Lo vamos Instagram, a poner aquí, ¿te parece? Valdivia. Lo ponemos aquí. Bueno, en Instagram estamos nosotras, que lo ponemos aquí y que también conozcan más de ti a través de tu libro. ¿Alguna otra cosa que quieras decir? Que ya sé que nos podemos quedar platicando un buen rato.
entiendo que todavía hay ese dolor de los papás, que esto que viviste no ha sido nada fácil, pero el poderlo platicar, el poderlo escribir, ayuda un poco a sanarte, ¿no? Ha liberado, por supuesto, se liberan muchos recuerdos, se llora y se llora, pero sí se desahoga uno escribiendo, claro que sí. Bueno, ¿qué te digo? Lo único que yo te puedo decir es que ahora sé lo que es felicidad. Durante muchos años no lo supe. Supe lo que era desesperanza. Ahora sé lo que es esperanza. Ahora sé lo que es sentir plenitud. Ahora sé lo que es decir, valió la pena. Tuvo sentido. Y quizá tenía que pasar todo ese camino tan empedrado para llegar a lo que ahora vivo, ¿no? Que es felicidad, mucha felicidad. Y yo pienso que nomás no se pierda la fe ni la esperanza. Yo decía y siempre le pedí a Dios, un día vas a cambiar mi vida. Yo lo sé, por algo me está pasando esto, pero un día mi vida va a cambiar. Yo tenía esa fe siempre. Y cambió mi vida, por supuesto. Claro, me costó muchas decisiones que tuve que tomar, muchas vueltas, pero cambió mi vida y la cambié. Yo ayudé a eso, no permití o no dejé, pues a ver cuándo cambia mi vida, no. Yo tomaba las decisiones y así la voy a hacer y así mi vida va a cambiar, para bien o para mal. Pero va a cambiar de alguna forma. Y cambió el tener a mi hija, aunque haya sido a costa o peligrando mi vida, fue la mejor decisión que tomé. Y creo que lo he hecho bien. No creo, estoy cierta que lo he hecho bien. Bien. Porque es una niña buena, estudiosa, generosa. Me cuida. No permite que nadie empuje mi silla de ruedas ni que nadie empuje mi andadera. Ella la tiene que hacer porque ella no permite que nadie lo haga, para que no me vayan a lastimar. Y entonces tengo una niña hermosa, gracias a Dios. Y a ti, que has hecho un gran trabajo como mamá, porque todo esto que has vivido te ha servido también en cómo amarla, criarla, respetarla, todo lo que tú no pudiste vivir. Sí, yo tuve a mi hija a los 32 años, entonces ya la vida me había golpeado en todas las formas posibles y había aprendido de todas las formas posibles cómo guiar a una niña, guiar a un niño, pues. Claro, que no hay un manual, ¿verdad? Porque seguimos aprendiendo, seguimos aprendiendo con nuestros hijos y qué bueno que vengas a contar tu historia. Te agradezco muchísimo, mi querida Nati, y bueno, que te sigan en redes sociales, que compren tu libro y que estén en contacto contigo, ¿te parece? ¿Sí? Tengo de mi foto de portada el libro, la portada del libro en mi Facebook y en mi Instagram también. Para que te sigan a Nati y sus huesos de cristal, una aventura impensable, porque es que solamente quienes hemos leído y conocido ahora tu historia. Que faltaron muchos detalles porque se nos viene el tiempo encima. Gracias, Nati. Al contrario, gracias a ti por haberme invitado, por haberme dado este tiempo, este espacio, y ojalá sea de aprendizaje para padres y para hijos. Por supuesto, y si crees que esto le puede servir a alguien, compártelo. Comparte la historia de Natalia Valdivia. Soy Maru Lozano Llamas. Muchas gracias. Gracias, Nati. Gracias. Gracias, hasta siempre. Casa Doctor Food presentó